Buena gente, ¿cómo están? Soy Mati Cap y bueno, estamos con un videito que quería grabar ya hace unos días y es sobre el nuevo sistema de puntos de Forgotten Runes, esta nueva IP que ha llegado con un MMO a Ronin, con cómics, serie de animación que va a salir en Netflix, unas colecciones NFT increíbles y bueno, nos sacaron un nuevo sistema de puntos con un claim diario como tienen la mayoría de juegos de Ronin, que son donas, flasheros. Ahora voy a explicar un poquito por qué son ronas, que nos lo cuenta el equipo, pero bueno, antes que nada quiero mirar el video de lanzamiento. Los que no quieran mirarse todo el video porque ya lo vieron o porque no quieren perder tiempo, lo que sea, les pido que salten, así pueden ya empezar a tener la información del video. Así que vamos a mirar el video antes que nada. La dona de oro, la verdad que el videito muy bien logrado, está muy bien trabajado, la animación me gusta, el maguito todo, la dona de oro, la verdad me está gustando mucho. Muy de dungeon, muy de que se ve que se viene alguna trampa en cualquier momento. Pero bueno, como buen mago parece que ahí está pensando y se dio cuenta, porque es inteligente y es sabio como todos los magos. Bueno, buenísimo, la verdad me encantó el video, la trampa como las donas que le cayeron encima, excelente. Bueno gente, vamos a hablar un poquito de este nuevo sistema. Acá estamos en esta página donde nos hacen una pequeña introducción a todo lo que es el sistema de donas. Básicamente, bueno, acá cuenta, es el nombre que le decidieron dar a este nuevo sistema de puntos experimental que están probando. Dice que tiene un lore que va muy en profundidad en el culto, se llama su comunidad como el culto, para que tengan una idea, y que empezó inclusive antes del minteo de su colección original de los Wizards, que alguna vez alguien le preguntó a Elf, que es uno de los fundadores del proyecto, qué debería hacer para obtener una low list para mintear a los Wizard Genesis, y él le respondió de que tenía que sacrificar su arma a una Jelly Donut, que vendría a ser como una dona con una especie de mermelada, algo que se come muy en Yanquilandia, pero bueno, nada. El sistema de donas dice que está basado en que los jugadores completen alguna serie de quests y el objetivo es simple, que juntes la mayor cantidad de donas que puedas. Va a haber un sitio web para estas donas que ahora lo voy a mostrar, que es donde se va a centrar toda la actividad relacionada al farmeo de estos puntos. Solamente tenés que ir al sitio, crear una cuenta y completar las quests. Hay quests que se van a hacer de maneras pasivas, como ser holder de algunos NFTs, de algunas colecciones, y otras que incluyen interacciones activas como engagement con las redes sociales, compartir tweets, darle like. Después va a haber minigames, que eso todavía creo que no está implementado, se va a implementar a partir de mañana. Cuando estoy grabando este video, mañana en pocas horas está por salir la beta abierta para todo el mundo de Forgotten Runeverse, así que eso se va a estrenar mañana, el tema de los minijuegos, y bueno, y cumpliendo algunos objetivos dentro del juego también. Básicamente estas van a ser las maneras de conseguirlas, y acá voy a entrar al sitio web para que puedan empezar a ver cómo hago el proceso. Yo lo voy a hacer todo en vivo y bueno, de esa manera van a poder ir viendo cómo se hace el procedimiento si todavía no lo hicieron ustedes. Bueno, este es el sitio web.
web. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es hacerme una cuenta. Acá voy a poner mis datos, los voy a cortar ahora seguramente. Bueno, gente, ahí me acabo de hacer mi cuenta, entonces ya tengo acceso a la mayoría del sitio. Vos acá, con medida que bajás del sitio, te dice cuántas donas tenés, cuántas cartas. La Daily Donut, cuando le haces clic acá, esto es como el claim diario. Es como los Lumifragment, es como el Latias Blessing, es como el claim diario de Ragmon. O sea, como todos los juegos en general lo podés hacer cada 24 horas. Y después acá abajo tenemos diferentes quests que hay que ir completando. Crear una cuenta de Forgotten Universe, conectar tu Twitter, conectar tu Discord. Estas todavía no sabemos porque nos las va desbloqueando a medida que hacemos. Así que yo lo que les recomiendo apenas se hagan el usuario es venir acá donde dice My Donuts y conectar primero todo lo que tienen que conectar. Bueno, acá yo ya conecté mis wallets, me muestra las cosas que hice por ahora. Y ahora ya me va a dejar hacer el claim diario. Ahí estoy haciendo la transacción. Ya me la completó y voy a ir a hacer más quests. Bueno, ahora que ya conectamos a Twitter y conectamos a Discord, podemos hacer misiones nuevas. Nos brillan las cartitas, como verán. Hay que seguirlos en Twitter, yo ya los sigo. Para hacerlo tenés que dar clic acá, volver de nuevo a la página y poner chequear el follow. Eso te lo va a chequear y ya nos marca la carta como hecha. Lo mismo con Discord, entrar en Discord. Volvemos a la página, chequeamos que hayamos entrado y nos sigue desbloqueando. Bueno, esto puede estar toda la noche haciendo las quests y desbloqueando cosas. Así que nada, les recomiendo que vayan mirando las quests y vayan completando todas las que puedan. Les voy a mostrar cómo funciona el templo. Que básicamente tenemos que venir acá. Nos va a hablar esta especie de oso, perro, bicho. Bueno, y acá básicamente lo que nos dice es que si le damos cartas, él nos va a dar a cambio tesoros que robó durante sus raids. Así que bueno, le voy a mostrar cómo hacemos acá. Ahí le dimos una carta. Y nos da cofres. Nosotros tenemos que elegir un cofre. Y ahí me dio 112 donas. 112 donas medio comidas. Le podemos dar más cartas. Voy a darle una más, como para que prueben. Ahí salieron otras. Vamos a abrir el del medio ahora. 101. Bueno, ese fue el mejor que me podía salir. Y básicamente así funciona esto. Vamos a ir farmeando las cartas, que no sé si va a haber un límite diario o una cantidad determinada para poder farmear más donitas. Y después tenemos lo que es el jackpot. El jackpot dice que te podés ganar 100.000 donas de crema de cereza y que se hace una rifa todos los días a esta hora. Para todos los que completen las quests diarias pueden entrar al jackpot y hay 30 ganadores cada día. Y cada persona que complete cada quest diaria entra en el jackpot final, que es donde vas a poder ganar el premio final, que supongo que serán estas. No sé cuánto ganarás por día o si habrá un premio mayor por día. Y bueno, gente, para terminar está el sistema de referidos, que como verán acá pueden ver mi link de referido, que es MatiCap. Lo voy a dejar en la descripción del video y también va a estar publicado en mi Discord por si quieren usar mi sistema de referidos, que voy a dar algún tipo de sorteo para la gente que me siga como referido. Sé que después podés ver todos los referidos que tenés. En este momento recién estoy entrando, haciendo la cuenta y completando todo, por lo que todavía no puedo referir gente, pero cada vez que refiera a alguien y esa persona conecte la cuenta de Twitter, acuérdense conectar la cuenta de Twitter, yo voy a poder ver mis referidos. Voy a agregar alguna cosita, voy a hacer algún sorteo para la gente que utilice mi link de referido, que acuérdense va a estar en el link de la descripción del video y también en Discord. Y así que si me dan una mano y usan mi link, ya veremos si agregamos algo de Forgotten Universe más adelante que podamos sortear. Y de momento daré algún otro premio relacionado a algún otro juego hasta que estemos más avanzados en Forgotten Universe. Y bueno, para terminar ya con lo que es este video, les voy a mostrar esto que publicaron en su cuenta de X o de Twitter, que dice las maneras en que uno puede ir sumando donas. Básicamente, por ser holder de las diferentes colecciones de NFT, podés hacer una dona con el Daily Donut, o sea, una por día por hacer el check-in en el website. Después por hacer quest dentro del juego y ganar cartas también a través de Bookbeard Temple. Bueno, otra vez menciona el Bookbeard Temple, donde dice que podés tradear cartas por donas. Y después tenemos el Donut Jackpot, que es la lotería que les mostré recién, que se hace, que podés entrar haciendo la diaria, y el sistema de referidos. Bueno, gente, nada, espero que les haya gustado este videito, que les haya servido la información. Yo la verdad estoy muy hypeado con este juego. Es uno de los juegos en los que más fuerte voy a ir, en los que más me voy a meter y en los que más contenido quiero
quiero crear. Me gustó muchísimo la beta cerrada que jugué y estoy muy entusiasmado por una comunidad que me parece que es increíble. Lo que tiene es que hay muchas personas que hablan en inglés, es una comunidad muy yankee, muy anglosajona, pero bueno, vamos a ver si de a poquito vamos haciendo crecer la comunidad latinoamericana. Los invito a seguirme, a darme un follow, a suscribirse a mi canal, como siempre, suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse videos, y ahí abajo, como siempre, le voy a dejar a Mario corriendo con mis redes sociales para que me puedan seguir, sobre todo en Twitter, donde estoy siendo muy activo, creo mucho contenido, hice un par de hilos de Forgotten Runiverse, y también estoy prendiendo en Twitch, que les va a poder hacer por ahí mi cuenta de Twitch, donde estamos prendiendo casi todos los días y streameando. Se está armando una comunidad re piola, el Discord sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo, tenemos también nuestro propio sistema de puntos, donde podés farmear puntos a través del engagement, con mi contenido y el apoyo, y siendo un miembro activo de la comunidad, y después cambiarlo por premios como minteos, NFTs, accesos a betas, bueno, un montón de premios que voy a ir agregando a medida que pueda para mi comunidad y para la gente que me da el apoyo. Traten de suscribirse a mi canal, tengo un objetivo de tratar de llegar por lo menos a los 2500 seguidores, y lo ideal sería los 3000 antes de fin de año. Así que nada, espero que les haya gustado el videito y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!